día, jóvenes. Buenos días. Por favor, una vista. Bueno, realmente estoy de mal humor porque es increíble el congestionamiento que ocurre en nuestra zona, ¿no? Está el Estado Mayor, está el Hospital General de Clínicas, las escuelas, Santa Teresa, la Facultad de Medicina, está Odontología, Farmacia, Bioquímica, el Frente General, el Oncológico y una No iglesia. se nota. Entonces, miren, tenemos que buscar algunas soluciones. En algún momento yo pensé, yo soy loco, ¿no? Congestionamiento. Si viene un paciente de emergencia, seguro que se muere por ahí. Entonces puede ser, es decir, abrir, porque tenemos salida al otro lado, el hospital tiene salida. Hacer un servicio de emergencias allá, pero los genios han decidido todavía centralizarlo más. Son cosas que pasan, ¿no? Y hay que tomar decisiones. Critico mucho esas cosas porque no hay racionalidad. No hay racionalidad. Bueno, cerraremos este paréntesis y les pido su comprensión también al respecto. Yo soy exigente, soy duro conmigo mismo y mis estudiantes saben cómo les exijo y a veces cuando uno falla es que también uno mismo se censura. Esa es la parte que debo. Bien, ayer habíamos quedado en que las acciones fisiológicas de las hormonas sobre todo determinaban la distribución de la grasa y dando ese biotipo de una mujer, ¿cierto? Pero además, en un biotipo, yo diría anglosajón, porque si van ustedes más allá de la ciudad del Alto, de sus poblaciones, no vamos a encontrar este biotipo. Entonces, pero son bolivianos también. Entonces, este es un biotipo más o menos de los anglosajones, y que existen en nuestro medio también, donde además este tema de la redistribución ósea, de la formación ósea, hace que tenga unos hombros más estrechos y una cadera más amplia, muy particular, como ustedes verán y entenderán. Pero además también existe algo que hay que decir, y no tanto con la distribución de la grasa, sino más bien el efecto mineral corticoide. Ayer pensaba manifestarles, expresarles este hecho, porque fíjense, en la primera fase hay una fase estrogénica. ¿Dónde está? Esta la mía. Hay una fase estrogénica donde hay un aumento de estos estrógenos, pero una vez que se produce la ovulación, las hormonas, los estrógenos siguen incrementando, siguen con más énfasis la progesterona, en realidad casi exclusivamente en esta fase. Cuando se hace manejo de anticoncepción hormonal, escuchen bien esto, en algún momento dijimos que tiene un efecto mineral corticoide, o sea, hay retención de sodio, cloro y agua. Cuando se administran estas pastillas, les decía que ocurre una elevación de estas hormonas, de progesterona y estrógenos. Alguna vez, ¿no? Pasa, no siempre. Yo tuve una paciente y bueno, decidimos hacer un manejo hormonal y después de un par de meses me dice, yo ya no quiero utilizar esto, porque sabe que me hace engordar. Y no es tanto eso, sino a veces la retención de líquidos, porque se me pasa mi periodo, o sea, me viene mi periodo y siento una sensación de placer, de que mi ropa me entre, ya no me ajusta, ya no me dé más. Entonces, este es un ejemplo del efecto de los minerales en cuanto a la expresión, digamos, hasta notoria de lo que son estos efectos, el efecto mineral corticoide. Entonces, hay estas acciones que destacan en algunas personas, en otras no. Y yo sigo haciendo un paréntesis para hablar un poco de la anticoncepción. Conocí otra paciente también cuando hacía provincia y al utilizar el dispositivo, ¿no? Intrauterino. Generalmente se habla de un incremento de peso igual, pero acá ocurrió a la inversa, ¿no? Que la paciente empezó a perder peso y el familiar dice, ¿qué ha pasado? Mire lo que está en el colon, etc. Entonces, las reacciones frente a un fármaco, frente, en este caso, al dispositivo, no siempre es el esperado
en relación a lo que dice lo abstracto, el aspecto teórico de todo. Esto es lo que pasa con las mujeres en general cuando se hacen uso de estos anticonceptivos, en este caso orales, ¿verdad? A tener muy en cuenta estos aspectos. ¿Qué vamos a ver? Acciones fisiológicas, distribución del pelo. En realidad, la distribución del pelo, sobre todo en la región pública y en la axilar, es dependiente de andrógenos, pero estos andrógenos no son necesariamente la testosterona, que es la hormona que mayor expresión tiene en el sexo masculino, sino más bien se debe a estos andrógenos débiles como la androstenediona y la dihidroepiandrosterona, secretados en las glándulas suprarrenales durante la adrenalina. Entonces, a eso se debe. El vello es, la región pública es triángulo de base invertida, hay que ver esto. Y en el sexo opuesto, como dice Gaito, ¿no? Romboidal, distribución de... Eso, por ejemplo, está bien para los anglosajones. Cuando se va al cuartel, ven a los soldaditos, a los postulantes, eso no se ve. Entonces, quiere decir que nosotros debemos escribir otro capítulo de lo que es la fisiología del mundo andino, que es muy propio, que tiene ciertas particularidades. Entonces, esto tiene que explicarse, y esto es lo que debemos nosotros procesar y decir en la fisiología. Simplemente para demostrar que Gaito nos dice una cosa, pero ya les digo, esa es la expresión de algún grupo étnico muy particular que tiene estos detalles. Entonces, por lo tanto, a eso se debe, aquí está lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Y la piel es responsable de la finura, mayor vascularización. A veces hay como unas telarañas en la piel, pero eso es signo de un hiperestrogenismo. Cuando el hígado se enferma, no se pueden degradar estos estrógenos y hay una acumulación. Y pueden condicionar a estos hechos denominados como hiperestrogenismo. Aquí está lo que les decía, ¿no? El efecto mineral corticoide débil en el periodo no fértil, en el periodo intergenésico, y en el embarazo esto se evidencia mucho más, o sea, mayor retención de líquido. Es un signo para nosotros cuando la mujer embarazada por lo menos ha rebasado, en un control prenatal se hace mensualmente, ha rebasado esos 2 kilos que normalmente pueden ganar como peso. Entonces, cuando rebasan esos 2 kilos, ya tenemos que pensar en algún problema que hay que buscarlo. A veces no siempre se puede identificar este tipo de problemas. Entonces, ya les decía yo que el efecto mineral corticoide es evidente en estos periodos por efecto de las hormonas, sobre todo estrógenos, pero que además también, no solamente ese efecto mineral corticoide de las hormonas, sino también hay una elevación de la aldosterona como hormona misma. Entonces, estos dos efectos hacen que efectivamente la mujer vaya ganando peso antes de la menstruación. Esta es una cosa que yo lo puedo hacer, si fuera mujer lo haría, ¿no es cierto? Ustedes tienen la posibilidad de poder evidenciar, a ver si tengo razón, a ver si la teoría tiene razón también al respecto, porque la retención de líquido está expresado en gramos que dice la báscula. Esto en relación a estas acciones fisiológicas. En relación a la síntesis de proteínas, tiene un efecto anabólico proteico en comparación con la testosterona, y voy a aprovechar para enfatizar y hacer las comparaciones relativas. El doctor Peñarán seguramente que les ha hablado, les hablará, mañana va a estar él presente acá. Y decir que los andrógenos, en este caso la testosterona, es la hormona más poderosa desde el punto de vista anabólico. O sea, estas hormonas utilizan los fisiculturistas, creo lo dije en algún momento, para ganar masa muscular. En este caso, los estrógenos
si bien tiene un efecto anabolizante, pero no se compara con la acción de estas características de la testosterona que tiene. O sea, tiene un efecto débil anabolizante. Cuando hablábamos de estas dos palabritas que les dije en la anterior clase, lo que era el aumento del número de células y el crecimiento, ¿no es cierto? Hiperplasia, hipertrofia, ¿qué quiere decir? Entonces, si hay crecimiento, entonces nos explicamos de alguna manera en la captación de aminoácidos y la síntesis de proteínas. Esto creo que habíamos visto, ¿no es cierto? Patrón secretor en el endometrio. Estamos hablando de la progesterona, ¿sí? Las acciones de la progesterona únicamente se expresan en el periodo fértil, o sea, en la fase lútea. De eso estamos hablando, porque normalmente progesterona no hay con una secreción sostenida, sino en estos periodos. Y la progesterona, ¿qué hace a nivel del endometrio? Reiteramos esto, ¿no? Un patrón secretor en el endometrio. O sea, el endometrio a partir del día de la ovulación, les decía que cambian los receptores a receptores de LH que son responsables sobre todo de secreción de progesterona y estrógenos también. Hace unos minutos les he mostrado esa lámina, allá estamos viendo esta elevación, y en el endometrio son responsables del aumento de ¿qué? De sustancias nutricias para el futuro huevo que se va a implantar. O sea, tiene que haber una buena fertilización desde el punto de vista agro, pero desde el punto de vista del endometrio hablamos de la desidualización, de la decidua. La decidua es la capa que se va a desprender, pero mientras se prepara el endometrio tiene que haber glucosa en forma de glucógeno, tiene que haber grasa, tiene que haber proteínas y sobre todo les decía edema, agua, para que la secreción de este endometrio, cuando el cigoto llega al endometrio, tenga las posibilidades de sobrevida en función a esa leche uterina que algún autor le llama para la subsistencia antes de la implantación de este embrión. Entonces, por eso se justifica. Y acuérdense bien, ¿qué es la desidualización? ¿Qué es la decidua? Simplemente son las células estromáticas que tienen ganancia de material energético. No estoy hablando del epitelio del endometrio, no las células epiteliales, sino las células del estroma. Estas son las células que tienen estas particularidades. Yo me acuerdo y siempre pregunto, hoy día voy a preguntarles a mis residentes, porque me voy a ir al hospital a trabajar y los martes trabajo y he pedido un permiso especial para encontrarme con ustedes y expresar sus conocimientos. Se les pregunta, a ver, la desidualización, ¿qué es la decidua? Y a veces uno no sabe responder. Pero si ustedes tienen ese detalle, este conocimiento es desde aquí y para siempre. Eso no va a cambiar. Y ahí está la reacción de Arias Estela que hace muchos años, cuando yo ingresé a la universidad, se hablaba, ¿no? Esa reacción residual del endometrio, decir, mire, ha habido embarazo aquí, o hay embarazo. Eso depende de qué es lo que está pasando, en qué momento, en qué sitio. Porque el embarazo que ya vamos a ver a continuación no siempre es el normal, el natural que se anida en la cara posterior del útero, sino puede ser ectópico, puede estar en la trompa, puede aparecer en el abdomen. Nosotros hemos tenido un caso, a mí me ha pasado de todo, ya les he contado, ¿no? He tenido trillizos, que no he salido en el periódico tampoco, no me gusta. Pero después hemos tenido en el hospital un embarazo abdominal que llegó a término. Y en estos embarazos no se retira la placenta. Alguien dice, se habían olvidado la placenta, ¿qué va a pasar? Y no es que nos hayamos olvidado, sino se deja la placenta y el producto, bueno, nace y se deja. Eso se reabsorbe. Fíjense ustedes cómo ha avanzado la ciencia, cómo se puede explicar esto cuando uno no sabe. Pero la evidencia nos está demostrando que estas cosas pasan. Pero sería un capítulo interesante dedicarse a esto. Es
uno disfruta porque eso es lo que ve. Esta parte es, como decía, ¿no? Es la parte normal y exterior, pues no se ve, lo que dice la prensa. Entonces eso pasa y disminuye la frecuencia de las contracciones uterinas, ¿no? La progesterona. Es tanto así que no solamente disminuye la contracción uterina, sino también va en algunas zonas como la vejiga, que por esa razón hay infecciones urinarias. Un buen porcentaje de mujeres que se embarazan cursan con infecciones urinarias por éstasis urinaria. Efecto progesterónico, efecto de la hormona progesterona. Entonces, también utilizamos actualmente nosotros cuando hay contracciones uterinas, les damos progesterona para inhibir las contracciones, que normalmente no debe haber. Entonces damos progesterona y la progesterona con base en esto, con base en que disminuye las contracciones uterinas, pues tenemos el respaldo, conseguimos nuestro objetivo. Y las trompas de falopio de igual manera, ¿cierto? Se hace un endosalping, un endometrio, ¿cómo es, perdón? Un tejido del endosalping, secretor también, igualito que en el endometrio, sobre todo para favorecer, mientras el cigoto va trasladándose hacia la cavidad uterina, en ese periodo, que más o menos es 4 o 5 días, que tiene que trasladarse hasta llegar al útero, en ese tiempo tiene que nutrirse, tiene que tener todos los elementos para su subsistencia como cualquier otro ser. Entonces, favorece justamente, y aquí está reforzando lo que estoy diciendo, ¿no? Simplemente para eso. Entonces, ayuda. Es un hecho sincrónico de todos los efectos de la progesterona para que pueda facilitar la migración. Sobre las glándulas mamarias, ¿qué hemos dicho? A ver, acuérdense, ¿qué hemos dicho en la clase de los estrógenos sobre la glándula mamaria? 3 cosas he mencionado. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? ¿Se acuerda usted? No he estado ayer, ¿no? Usted, no, yo tampoco. Sí, ¿qué ha pasado? Me he equivocado. ¿Qué ha pasado? Hemos dicho, sí. Produce un aumento del estroma, del tejido graso y de los conductos galactógenos. De los conductos. 3 cosas ahí, ¿no? Aumento de la grasa de la glándula mamaria, aumento del estroma y aumento de los conductos galactógenos. Aquellos que sean. Eso es lo que hacen los estrógenos. Pero la progesterona complementa en el desarrollo de los acinos glandulares. Eso hay que mencionarlo para que sea una glándula en condiciones para cumplir las funciones que va a venir una vez que se tenga el producto de la concepción, que es el futuro bebé. Entonces, eso es lo que hace. Ahí está, por eso dice el desarrollo de los glóbulos alveolos mamarios. Aumento de volumen por lo anterior y no se dispone a la secreción láctea. La secreción láctea no solamente depende de estrógeno y progesterona, que son las hormonas básicas, además depende de hormonas de crecimiento, cortisol, prolactina, etcétera, que en conjunto hacen una gama de hormonas para la producción láctea. Pregunta, todavía nos estamos adelantando. ¿Ustedes creen que alguna vez un hombre puede mantener un embarazo hasta el término? ¿Ustedes creen? ¿Un hombre puede embarazarse y tener su bebé? No, dice su compañera. ¿Y alguien que vaya en consulta? A veces hay que pensar en sentido contrario. Se pueden hacer algunas cosas. Hoy por hoy, la inseminación artificial está permitiendo que mujeres que nunca han tenido relaciones, ni en la última concepción, para ver, han tenido bebés.
Este era el caso de esta paciente que les comentó. Ella no tuvo relación sexual. No sé si nunca, pero que no tuvo en la última concepción eso. Entonces, si esto es así, el hombre no tendría que tener relaciones para concebir, primera cosa, ¿sí o no? Tiene que ser racional, ¿no? Pero ¿qué es lo que se tendría que hacer? Tampoco tiene útero ni tiene ovarios. ¿Qué se puede hacer? Se puede colocar esos cigotos en la cavidad abdominal como si fuera un embarazo abdominal y se desarrolla. Lo que sí hay que hacer es el colchón hormonal muy parecido al embarazo. Hay que poner estrógeno, progesterona, gonadotrofina coriónica. No creo, si le damos estrógeno, progesterona, ya está garantizado. Entonces, es posible. Yo charlaba con una persona y me decía, qué lindo fuera, qué lindo, que les duela también a ellos, que nada de cesárea, parto, en su concepción, ¿no? Decía eso. Pero en realidad eso no va a pasar. Pero es posible todo lo que estamos diciendo. Es posible. Es cuestión de conocer este tema de la secuencia de estas hormonas en el embarazo, es posible. Pero es ciencia ficción, hay que pensar en estas cosas, porque si no el hombre nunca habría llegado a la luna, nunca habría llegado. Con Verne nació la idea y miren cómo en cierto momento, que es creo cuánto, más de 40 años que el hombre llegó a la luna, ¿verdad? Por esas cosas. Esto pasa así, a ver, ¿qué más tenemos? Indicadores de la ovulación. Miren. Esto se utiliza como un método de anticoncepción. Decía en algún momento que los esposos Billy, religiosos, ellos habían analizado esto y planteado, se ha socializado. Van a encontrar ustedes en la literatura esto. ¿Y qué hacían ellos? Más o menos el día 2 o 13, 14, sacaban este moco. No tengo la fotografía, voy a buscar, ¿no? En esos periodos, en esos días previos a la ovulación y en la ovulación misma, el cérvix secreta un moco gilante, alcalino, transparente, acelular, ¿sí? Gilante, alcalino, acelular. Entonces, si ustedes aprenden de memoria, y aunque no sepan lo que quiere decir esto, van a quedar como personas que saben. Saben, bien, ¿no? ¿Qué más, no? Entonces, ¿y saben qué pasa? No sé, esto no es tan decente decirlo, ¿no? Entonces hemos enfermado con un resfriado, ¿cierto? Entonces los primeros días hay un moco que chorrea, que es el periodo más incómodo, ¿no? Hasta licencia pido. Pero conforme van pasando los días, agarra el Kleenex y a veces no agarra bien y se hace un arquito, ¿no es cierto? Que se rompe a veces, ¿no? Exactamente así es el moco cervical en ese periodo preovulatorio y periovulatorio. Entonces quiere decir que en esos días se está produciendo la ovulación, ¿sí? Es decir, si este moco se agarra, les invito a mi hospital a alguien que quiere decir un día voy a ir a visitar y me dice quiero ver el moco cervical, quiero ver el moco cervical. Y si tiene suerte yo le voy a mostrar este artificio para mostrar este precipitado en hojas de helecho en el periodo periovulatorio, ¿sí? Antes de la ovulación. ¿Conocen las hojas de helecho ustedes? ¿No? Han ido por los yungas. Antes en las casas eran plantitas del ornato de su sala, con una decoración así colocada. Pero extrañamente ha desaparecido, ya no hay esto que se dice. Camino a yungas de un duavi por ahí abajo van a encontrar harto helecho para la gente que no conoce, porque nosotros sí conocemos, por eso es que decimos hojas de leche. Y aquí esto se parece exactamente. Esto es en la fase, al finalizar la fase estrogénica, no olvidarse. Cuando, fíjense, cuando esto ha pasado en la fase progestacional, aquí dice ciclo medio, cuando ha pasado este periodo, más o menos aparece una morfología así. ¿Esto qué es? Esto es ciclo anovulatorio con estrógeno. Aquí
algo de esto aparece. Entonces las características del periodo de la fase lútea es un moco más denso, celular, sanioso, y no van a encontrar esta morfología en hojas de helecho. Aquí está hablando una estimulación, fíjense con hormonas se ha hecho esto, ¿no? Esto es claro, esto es así en una lámina muy afinada se observa. Pregunta, ¿qué pasa si yo encuentro esto en el día 21? Esto mismo. Les he dicho, en el periodo antes de la ovulación normalmente se ve en todas las mujeres celestes, en todas, ¿no? Excepto a las que tengan patología, Bueno, ¿qué pasa si yo encuentro en el día 21? Quiere decir que esta mujer no ha tenido ovulación. Estamos hablando de un ciclo monofásico. Y los ciclos monofásicos se caracterizan por no tener ovulación. Les decía, la pareja se casa y ni bien casada si al siguiente mes quieren encontrar test de embarazo positivo y no hay. Entonces puede estar haciendo un ciclo monofásico coincidente, le viene su periodo, le sigue viniendo en los mismos días el periodo, pero se ha producido un ciclo monofásico. Nosotros tendríamos la curiosidad, como los Billing, entonces ese moco se vería y sigue ese moco gigante, por lo menos se mantiene el patrón. Y si se hace precipitar y se ve en un portaobjetos, vamos a ver. Cuidado que sea pregunta, ¿dónde está mi lista? ¿Dónde está la lista? Anótenmelo ahí. Si en el día 21 se encuentra morfología de hojas de helecho del moco cervical, corresponde a un ciclo monofásico. Miren cómo estamos reforzando. Estos detallitos que les doy a ustedes es justamente para marcar el detalle. Por lo menos esto, acuérdense. Y voy a preguntar, eso es, no lo duden. Todo lo que hemos anotado voy a preguntar, porque considero que es importante. Aquí están algunos de los chicos que pasan conmigo. Les hago hacer ya 1 centímetro de letras, unas cuantas palabras en una hoja o en media hoja, y no toque más para anotar nada. Y así está guardado. Y cuando llega a su casa, cuando ha pasado la lengua, dice, esto me han enseñado, ¿por qué será? Tiene que fijar. Entonces, cuando usted si esté en un curso avanzado, ya como médicos, o en el internado, en la residencia, si es que siguen este camino, se van a encontrar y realmente estas cosas no cambian. Se siguen hablando con esa cosa. Por eso es que yo marco y quiero que sepan ustedes que es lo del ciclo. Otra de las características, decir algo más aquí, creo que me he ido. Esa característica del moco cervical que les decía, filante, alcalino, acelular, favorece la migración de los espermatozoides. En realidad se hacen como verdaderas autopistas para que los espermatozoides no tengan dificultades. Mire cómo la mujer condiciona para una fertilización óptima. Esto es bueno recalcarlo. Otro de los aspectos que lo hemos dicho en una gráfica es esto, y que lo voy a justificar. Ya hemos echado una lámina, esta es la segunda y voy a seguir hablando sobre la tercera. Es el incremento de la temperatura corporal. Fíjense, en medio grado centígrado, de 36.5 a 37 se eleva. Les voy a decir las cosas que se me ha ocurrido. Digo, un día les voy a enseñar a todo el grupo de prácticas, y digo, muchachos, les voy a enseñar a tomar la temperatura. Entonces, todas las mañanas, todos hombres y mujeres van a tomar la temperatura oral, sin moverse nada. Lo primero que hacen es levantar y hacer un cuadro térmico. Anotan. Y en algún momento se elevaba la temperatura. Entonces yo decía, esta compañera
ha tenido su ovulación en tal fecha. Entonces se puede saber. Ellos y ellas nunca supieron el objetivo principal que yo estaba buscando. Ahí nos dimos cuenta. Obviamente que en los hombres, en el sexo masculino, esto no se da. ¿A qué se debe? A la acción de la progesterona. ¿Listo? Otra pregunta. ¿Dónde está? Ya, anote. La elevación de la temperatura en la fase lútea se debe a la progesterona. O sea, en una pareja pueden hacer esto, se puede hacer para controlar. Lo que pasa es que tiene una explicación retrospectiva. Ese es el problema, no anticipa. Uno dice, si se hacen varios ciclos, dice, coincide con esto. Entonces, estos son, como dicen algunos, los días peligrosos, dicen, ¿no? Y no es peligro, sino se dice que son los días fértiles, no fértiles. Así se explica. Aparte de eso, vemos también las modificaciones cervicales. Fíjense, en el periodo ovulatorio, el orificio cervical se abre, ¿no? Así es. Entonces, condiciona también para la entrada del líquido seminal, están los espermatozoides y posteriormente vuelve a su estado inicial. ¿Qué ha pasado? ¿No hay más? Se ha perdido una lámina, se ha perdido. Aquí está. Todo lo que hay que aclarar. Las personas que estén interesadas allá atrás seguramente que no se vean. ¿Sí? Ni yo creo que esté bien. La lámina es pequeña. Está hablando aquí de la acción de la progesterona. Fíjense cómo la progesterona se eleva en la fase lútea y cómo esto acompaña, este es el cuadro técnico, cómo está acompañando el registro de la temperatura en la elevación. Hay una correlación directa. Esto, por si acaso, esta imagen está en el Gannon, ¿no? Fisiología de Gannon. Ustedes anotan ver fisiología de Gannon, elevación de la temperatura, y van a ver sobre todo aquellas personas que están allá atrás. Ahora sí, controlaremos nuestro tiempo. ¿Cómo andamos? 51. 51. 10 minutos más tenemos. ¿Algún comentario hasta acá? Disenso. Hablo del disenso, aunque el estudiante, ¿quién te va a decir? ¿Qué le va a decir al profesor? Yo estoy de acuerdo. Usted miente, no es así, ¿no? Pero el disenso es una opción de decidir, ¿sabe? O sea, hay estudiantes que realmente tienen una finura diplomática, pero hay otros. Hay un estudiante que no quería hacer el internado rotatorio. No voy a hacer, quiero la modalidad de examen de grado. Porque un día fue y no le gustó. Su rebeldía está bien, está por ahí. Pero este problema ha llegado hasta el Congreso de la Nación, ha llegado. ¿Se dan cuenta? Pero si una persona es más sutil, diplomática, la diplomacia es el arma más poderosa que tiene el hombre. Y no sabemos explotar. Nos chocamos cada vez. En algún momento hay que retroceder. No sé cuántos jugaron ajedrez. Cuando se implantó el ajedrez en los colegios, tienen que aplaudir, porque realmente son niveles de actuación. Y eso necesitamos. ¿Acaso no se sacrifican las piezas más grandes en el tablero? ¿Acaso en la vida vos tienes que seguir adelante necesariamente? Hay un periodo de quiesencia, descanso, de silencio, de bajo perfil, para nuevamente seguir en la lucha. ¿Acaso no pasa eso? Entonces todos los días estamos. Entonces todas estas cosas que les voy diciendo también son parte del mensaje del aula, que a veces por vía virtual no es posible decirlo. Yo soy medio loco, no le crean nada, ni quedan nada locos. ¿No es cierto? Así pasa. Muy bien, entonces vamos a ver qué tenemos ahora, no sé qué más. No anotes mi nombre, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa? No anotes mi nombre, así es. ¿Cómo no te vas a acordar mi nombre? Vas a ver. Otro apellido, no sé. Ya.
perdió una lámina. Se perdió la lámina. Vamos a continuar, pues, tiene algunas consideraciones generales de lo que es el embarazo, la fecundación y el embarazo. Yo paseaba, me acuerdo, con mi hijo en el Museo de La Plata, no sé si conocen, es un museo hermoso, está la Puerta del Sol, hay momias de Egipto, y me adelanto un poco y hablamos con el guía, y el guía me dice esto, ¿no? ¿Sabe qué? La gente se reproduce conscientemente, a diferencia de los animales. Los animales lo hacen por instinto, en cambio el hombre no. Se prepara, estudia medicina, estudia ingeniería. ¿Para qué? Para tener seguridad a sus descendientes, que en última instancia simplemente es la prolongación de cada uno. Los padres en la cultura en la que uno vive, ¿no? ¿Para qué trabajo? No, estoy trabajando por mis hijos. Entonces les dejaré alguna cosa. Pero en realidad no es tanto así, sino es su vida misma que se está proyectando. Porque se cumple el ciclo y se queda ahí. Y ese guía decía, ¿no? Cuando la gente no tiene descendencia, las personas realmente se mueren. Y bueno, uno va pensando en eso. Y dice, realmente me voy a morir porque no tengo descendencia. No hay quien siga con ese fluido de la vida. Este es. Entonces, cuando hablamos de fecundación, primeramente debemos ubicarnos cuando el óvulo se genera con todos estos procesos que hemos visto, y antes de la fecundación se termina la meiosis, o sea, la formación de un huevo capaz de fecundarse con un espermatozoide. Desde luego, no hemos analizado nada, espero que hayan dicho en la parte de histología. ¿Hacen citología ustedes? ¿Pero en qué? ¿En citología? O digo, en histología? ¿O hacen biología? ¿Ah? ¿En qué? ¿En embriología? Bueno, no sé cómo estará ahora, tampoco he tenido la curiosidad de ver estas cosas. Nos metemos con nuestros problemas. Antes hacíamos nosotros, yo era auxiliar, así he empezado la docencia, era auxiliar de biología y genética. Y estas cosas les martillamos constante a los compañeros, y allá se veía. Entonces, uno de los capítulos era la meiosis. ¿Y cuál es el objetivo de la meiosis? ¿Cuál es el objetivo de la meiosis? ¿Cuál es el objetivo? Porque hay una particularidad. Es decir, no, primos son, no. Genéticamente mal les va a ir. Así es, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver? Justamente la genética se encarga de la herencia y la variación. Y justamente en la meiosis, ese óvulo o ese espermatozoide no es una copia ni de la madre, ni del padre, ni de sus antepasados. El crossing over, el famoso intercambio de los cromosomas, se producen fracciones de intercambio, y la persona que va a nacer o va a vivir totalmente diferente, aunque tienen algunas particularidades de sus progenitores, pero es otra persona. Es tanto así que en la cavidad uterina es otra persona, y tendría que
esta persona, este nuevo ser, expulsarse. ¿Por qué? Por la generación de anticuerpos, como ocurre con cualquier elemento trasplantado. Es el caso de los trasplantes renales, que hay que cuidar mucho de que no rechacen. Entonces, ¿qué se les da? Corticoides, inmunosupresores. Fíjense cómo ya estamos hablando en un terreno conocido. Cuando hemos hablado de los corticoides hemos dicho que uno de los efectos era la inmunosupresión, y justamente estos pacientes que reciben trasplantes renales hay que inmunodeprimirlos, y de esa manera el riñón va a estar ahí, la persona que necesita. Pero ese nuevo ser que llega al útero no tiene esas reacciones. Fíjense, cerramos acá la clase, nos vemos el día